Y ahora mejor, ahora sí, perdóname. Juan capítulo 1. Y voy a leer versículos 1 al 18. Y vamos a mirar versículos 1 al 18. Hoy y la semana que viene lo vamos a ver en dos partes. Y después, más adelante, vamos a ver versículos 19 al 34. Lo vamos a dividir. Y si no tienes su Biblia contigo, también lo puedes leer con nosotros. Escuchen el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Palabra del Señor. Oremos una vez más, hermanos, para la predicación de la palabra. Padre, seguimos aquí delante de ti, Señor. Una vez más te damos gracias por el privilegio de estar presente, por el privilegio de leer y escuchar y cantar tu palabra. Señor, yo te pido ahora que tú nos guardas de distracciones, Señor, de cualquier cosa que puede distraernos en esta mañana, Señor. Guárdanos del enemigo que busca quitar nuestro enfoque, Señor, y que quiere robar semillas, Señor. Y que todo lo que se diga hoy pues, se puede plantar en una tierra fértil, Señor, para el bien de tu pueblo y para el bien de tu iglesia. Y Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo a través de mí, predicando en esta mañana, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son reconocidos como los evangelios sinópticos, porque esos evangelios lo que hacen es que ellos miran la vida de Jesús de unas perspectivas diferentes. Cada uno mira a la vida de Jesús como mira una montaña, y dependiendo de dónde estás, vas a ver la montaña de un ángulo diferente, vas a verlo de unos detalles que quizás otro no menciona. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos desde el principio que el énfasis de Juan y la meta de Juan es diferente. Sí, Juan, como los sinópticos, él habla de la vida de Jesús y él habla del ministerio de Jesús. Eso sí está ahí, pero la meta principal del apóstol Juan
con su evangelio no es solamente informarnos de lo que Jesús hizo, sino su meta es convencer a sus lectores de quién Jesús es realmente, para que ellos puedan creer en Él. Juan lo dice claramente en el capítulo 20, versículo 31, yo se lo leo por ustedes. Juan dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito de su evangelio. Uno de los reformadores más reconocidos, Juan Calvino, él dijo una vez que aunque Juan viene después de los evangelios sinópticos, es una buena idea leer el evangelio de Juan primero. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia el evangelio de Juan y uno ve quién es Jesús, cuando lees los otros evangelios lo puedes leer a través de estos lentes. Lo puedes leer entendiendo claramente de quién ellos están hablando y la vida de quién ellos están describiendo. Entonces Juan, su enfoque es otro. Y vemos aquí en el capítulo 1 que él comienza desde el principio hablando de la identidad de Jesús. Él comienza, si lo podemos decir de esta forma, ¿verdad? Él crea un caso, él crea un argumento para comunicar a sus lectores quién realmente es Cristo. En vez de hablar de su nacimiento, en vez de hablar de su genealogía, en vez de apurarse a hablar del ministerio de Jesús como vimos en Marcos, Juan, su paso, lo que él hace es otra cosa. Él comienza mencionando los credenciales de Jesús, si lo podemos decir así. Entonces, yo sé que normalmente cuando predico yo voy en orden, pero voy a hacerlo un poquito diferente en estas semanas. Mi forma de predicar estos pasajes va a ser un poco más temáticos. Y hoy lo que yo quiero enfocarme es en que Jesús es el verbo. ¿Qué dice aquí Marcos sobre Jesús siendo el verbo? Eso es lo que vamos a ver. Y Dios mediante vamos a ver tres cosas. Primero, que Jesús, el verbo, es Dios. Segundo, el verbo es el agente de la creación. Y tercero, el verbo vino y habitó entre los hombres. Entonces vamos a lo primero. Jesús, el verbo, es Dios. Jesús es Dios. Ahora, yo digo eso, yo reconozco que técnicamente cuando Juan comienza su evangelio y habla del verbo, en el versículo 1 y 2, él no menciona el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero sus lectores originales, ya ellos sabían de quién él estaba hablando. Y si seguimos leyendo y llegamos al versículo 17, ¿qué vemos ahí? Vemos en el versículo 17 de quién él está hablando. Él se está refiriendo a Jesús. Entonces, cuando habla del verbo, está hablando de Jesucristo. ¿Y quién nos está comunicando él de Jesucristo? Le leo de nuevo versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, a muchos de ustedes yo me imagino que esas palabras les suenan un poco familiar, ¿verdad? En el principio. ¿Qué otro libro en la Biblia comienzan con esas palabras? En el principio. Muy bien, Génesis, el primer libro de la Biblia, y no solamente el primer libro, los primeros versículos del primer capítulo del primer libro de la Biblia, ¿verdad que sí? Génesis comienza con esas palabras, en el principio. Y sabemos desde Génesis que cuando leemos en el principio se está refiriendo a un tiempo que existía antes de la creación. Bueno, técnicamente antes que existía el mismo tiempo. Antes de todo, desde la eternidad pasada, ahí está el comienzo, ¿verdad? Está hablando de antes de la creación, antes de que todas las cosas fueron creadas. Dios ya existía. Dios es eterno. Él es lo único que no fue creado. Él siempre existía. Toda la creación fluye de Él. Entonces aquí en Juan decir, en el principio era el verbo, ¿quién nos está comunicando? Está diciendo que ese verbo también es eterno. Ese verbo también existía antes de toda la creación. Y lo dice explícitamente cuando dice,
El verbo era con Dios. Así como Dios existía antes de todas las cosas. ¿Saben qué? Este verbo estaba ahí con Él antes de todas las cosas. Es eterno. Es eterno. Jesús estaba junto ahí con el Señor antes de todo. Y en el versículo 2, Juan básicamente se repite, dice lo mismo otra vez. Él está siendo bien enfático y bien claro aquí. Y yo creo que lo hizo porque sabía que quizás en algún momento dado iba a haber personas que iban a venir y iban a cuestionar si realmente Jesús es Dios. Fue muy enfático. Entonces lo más seguro es que él pensaba, mira, van a venir gente un día y van a decir que Él no es divino, que no es Dios. Y adivinen qué pasó. Llegaron personas un día a decir que Jesús no es Dios, que no es divino. Y comenzaron a enseñar que Él fue creado por el Señor, que Él no es eterno como Dios. Esto lo vimos por primera vez en el siglo IV por un líder en la iglesia que se llamaba Arius. Y él comenzó a enseñar de que Jesús no es de la misma esencia que el Padre, sino que Él fue creado por el Padre. ¿Han escuchado del concilio de Nicea y del credo de Nicea? Ese concilio y ese credo sucedió para declarar una vez por siempre que Jesús no fue creado, sino que Él es eterno, que Él es de la misma esencia del Padre. Él no fue creado por el Padre cuando nació de la Virgen María. No, cuando la Virgen concibió por medio del Espíritu Santo a Jesús, ahí fue que el Hijo de Dios se encarnó. Pero ya Él existía. Ahí fue que se hizo carne. Pero eso no fue su creación. Ya Él existía desde antes de la fundación del mundo. Él estaba ahí con Dios. Es eterno. Y es lamentable, hermano, porque todavía hay personas que enseñan esto. Y es herético, no es bíblico, no es cierto. Y muchos de ustedes ya saben que realmente es una religión falsa que hay, pero ¿quién se pasa enseñando esto todavía? Los testigos de Jehová. Todavía enseñan que Jesús fue creado, que Él no es de la misma esencia que Dios. Y no es cierto, esto es algo que se vio hace muchos años atrás y se sigue apareciendo. Entonces la palabra es clara. Jesús no solamente es un Dios, como enseñan los testigos de Jehová. Él no fue creado. Vemos aquí claramente que desde el principio Él existía y Él estaba ahí con Dios. ¿Y qué significa eso? Si Dios es lo único, el único que existía antes de la creación, y Cristo estaba ahí con Dios, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús es Dios. Dios es lo único que no ha sido creado. Él estaba ahí con Él. En otras palabras, Él es Dios. ¿Y qué dice Juan aquí? Dice eso mismo, ¿verdad que sí? Él sigue esa lógica. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Y el verbo era Dios. Que quede claro de quién estamos hablando aquí. ¿Cuáles son los credenciales de Jesús? Es Dios. Es el eterno. Es el verbo. De ese estamos hablando. Y estos textos, este texto aquí, el principio del Evangelio de Juan, es uno de los textos más importantes para el estudio de la Trinidad. Porque vemos que hay alguien que estaba con Dios y a la vez era Dios. ¿Verdad? De eso es la Trinidad. La forma más fácil de explicar la Trinidad, yo no me inventé esto es algo que lleva años en la teología, es que Dios es uno en esencia y tres en persona. Dios es uno en esencia y tres en persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Cristo es Dios. Y antes de seguir al segundo punto, hay una pregunta que yo me hacía y yo me imagino que quizás ustedes lo están pensando. ¿Por qué Juan se refiere a Jesús como el verbo? ¿Por qué el verbo? ¿Por qué esa palabra, verdad? El verbo. Bueno, no podemos decir con 100% de certeza porque Juan no nos dice.
Él nos dice aquí, Él es el verbo porque X y razón. No explica, no nos dice. Pero después de pensar y reflexionar, yo sí creo que hay dos razones, mínimo, por lo cual Él lo menciona. Primero, esa palabra de verbo, el verbo de Dios o la palabra de Dios, lo encontramos en el Viejo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 3, Salmo 33, Isaías 55. Y cuando uno mira esos pasajes, cuando uno lee sobre el verbo de Dios, lo que encontramos, lo que vemos es que es por medio del verbo que Dios manifiesta y Dios lleva a cabo su perfecta voluntad. Es por medio de su palabra, por medio del verbo que Dios manifiesta y Dios lleva a cabo su voluntad. Entonces, si Jesús es el verbo, entonces Jesús lleva a cabo perfectamente la voluntad de Dios. Él cumple los propósitos del Señor a la perfección. Eso es parte de la razón por la cual yo entiendo, ¿verdad? Yo creo que es el verbo. Pero a la misma vez, hay otra cosa aquí. A la misma vez, en decir que Jesús es el verbo, lo que se puede decir es que Jesús es el único que puede comunicar al Padre a nosotros perfectamente. Él es el único que puede comunicar al Padre a la humanidad perfectamente. Más abajo en el versículo 18, Juan dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, otra forma en la cual podemos decir esto, lo vimos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él representa al Dios invisible de una forma perfecta. En Él vemos el resplandor de la gloria del Padre, de Dios. Entonces, como Él es el único que ha visto a Dios en su perfección, Él es el único que puede comunicar Dios a nosotros. Es el único. Entonces, ¿qué significa eso prácticamente? Eso es como que muy teológico, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué significa eso? Bueno, como Jesús es el único que ha visto al Padre en toda su plenitud, en toda su gloria, Él es el único que nos puede reconciliar al Padre. Es el único. Él es el único que nos puede ayudar a nosotros a realmente conocer al Padre y ser reconciliados con Él. Él es el único mediador entre Dios y el hombre caído. No hay otro. Es el único que ha visto al Padre y es el único que nos puede llevar al Padre. En otras palabras, hermanos, la salvación no se puede hallar en otro lugar. No se puede hallar fuera de Jesucristo. Él es el puente que Dios ha establecido entre Él y nosotros, la humanidad. Tratar de llegar a Dios sin ir por medio de Jesús es como tratar de cruzar el cañón y no pasar por el puente. Es imposible. No hay otra forma. Solamente podemos ser perdonados y salvados por la gracia y por medio de la fe en ¿quién? En Cristo, el Verbo de Dios. No hay otro. Y la razón por la cual nosotros que ya somos cristianos, la razón por la cual podemos ir confiadamente ante la presencia de Dios en la oración es porque vamos en el nombre de ¿quién? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es nuestro mediador. Tenemos acceso al Padre por medio de Él. Nosotros podemos acercarnos a un Dios santo. ¿Por qué? Porque la sangre de su Hijo nos ha lavado de todo pecado. En Él y solamente por Él hay salvación. Porque es el único que ha visto al Padre. Es quien el Padre envió y Él vino voluntariamente para abrir paso para nosotros a ser salvos. Ahora aquí habla de que Él es el Verbo, pero también vemos qué es lo primero que hizo el Verbo, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que el Verbo hizo? Eso nos lleva al segundo punto. Segundo, vemos que el Verbo es el agente de la creación. El Verbo es el agente de la creación.
en demostrar los credenciales de Jesús, Juan primero comunica que Él estaba con Dios y Él es Dios. Pero segundo, demuestra su divinidad por medio de comunicar sus obras. ¿Y qué hizo Él? Bueno, lo vemos en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Juan habla de que todas las cosas por Él fueron hechas, primero vemos como eso refuerza el primer punto, ¿verdad? Eso como que le da más respaldo al primer punto. Porque si Jesús, como Él existía antes de la creación, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él, entonces eso confirma de que Él no fue creado. Él, como Dios, existía antes de todo, y la creación entró en la existencia por medio de Él. Él no puede ser el creador y a la vez creado. Es uno el otro. Y vemos aquí que Él es Dios. Y Él es el agente de la creación. Fue por medio de Él que todas las cosas entraron en existencia. Entonces, cuando el Padre dijo, como leemos en Génesis, sea la luz. La razón por la cual se hizo la luz es porque Jesús llevó a cabo la voluntad del Padre. El Padre lo dijo, pero fue por medio de Él que se hizo una realidad. Fue por medio de Él que se llevó a cabo. Y mira lo exhaustivo que Juan es aquí, cuando habla de que el verbo es el agente de la creación. ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 2? Y sin Él, nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, Él no creó algunas cosas. No, está diciendo que Él es el creador de todo. Todo fue creado por medio de Él. Sin Él, nada existiría. Sin Él, no veríamos nada. No hay existencia, no hay creación. Porque fue por medio de Él que todo entró a la existencia. Entonces, cuando salimos afuera aquí y miramos las estrellas, fueron creadas por Jesús. Aunque en la ciudad es difícil ver las estrellas. Pero las pocas estrellas que podemos ver, fueron creados por Él. Las palomas, nuestras queridas palomas que están en todos lados, creados por Él. Árboles, animales, todo. Él es el agente de toda la creación. Y sabemos cuando leemos el Nuevo Testamento que su rol en la creación no se ha acabado. Él fue el agente de la creación, pero Él todavía tiene un rol. ¿Y cuál es su rol? Lo vimos en Colosenses capítulo 1, versículo 17, que todas las cosas que existen, toda la creación, subsisten en Él. ¿Se acuerdan? Entonces, Él no solamente es el creador, sino que Él también sostiene la creación. Él sostiene todo que vemos en el mundo, en el universo, se sostiene en Jesús. La segunda ley de la termodinámica, thermodynamics. Hay leyes de la termodinámica. La segunda ley comunica algo que es muy bueno para nosotros los cristianos saber. Y no se impresionen, yo ni sé porque yo sé esto. En algún momento dado yo me lo aprendí, pero la ciencia nunca fue mi fuerte. Pero lo confirmé, lo que le voy a decir es confirmado. La segunda ley de la termodinámica dice de que toda materia siempre tiende a la degeneración. Siempre. Toda la materia tiende a la degeneración. Y esto, si nosotros no podemos pensar en esto, hace sentido. Con el tiempo, las cosas se descomponen, las cosas se pudren, se oxidan, se desmenuza y se deshace. ¿Verdad que sí? Si uno tira en el piso piedra y arena y lo moja con agua y se va, cuando regresas al año vas a encontrar bloques formados.
No. Las cosas no tienden a construirse y formar bloques y edificios. Las cosas tienden a ¿qué? A deshacerse. Quizás ni vas a ver la arena, todo se va a ver por ahí regado, ¿verdad que sí? Pues mira, la única razón por la cual hay orden, por la cual las cosas en el universo no se deshacen por completo, es porque Jesús mismo lo sostiene. Él lo sostiene. Y en su soberanía, claro, con el tiempo las cosas se decaen. Pero la única forma en que hay, aunque sea un poco de orden, es porque toda la creación subsiste en Él. Su rol en la creación aún sigue. Lo creó y aún hasta este momento Él lo sostiene. Es el creador y es el que sostiene a todo. Y sabemos algo más. Cuando seguimos estudiando el Nuevo Testamento, vemos que también Él es Señor de todo. Lo creó, lo sostiene y a Él le pertenece. Toda la autoridad del cielo y la tierra, a Él le fue otorgado. Esto lo vemos también en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mateo 28, versículo 18, ¿verdad? Él lo dice, toda potestad me fue dada ¿a quién? A mí. Todo le pertenece a Él, hermano. Como creador y como el hijo primogénito del Padre, a Él le pertenecen todas las cosas. Y uno puede decir, mira, como lo creó, a Él le pertenece, si Él fue el que lo creó. Pero también vemos que el Padre mismo a Él le ha dado toda autoridad. Entonces, una de las formas que esto nos afecta a nosotros, una de las formas que esto afecta a nuestras vidas, es que cuando nos detenemos por un momento a pensar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Hay que hacer eso, hermanos. Muchas veces nos ponemos a pensar en lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es bueno, eso es importante. Yo no quiero disminuir eso ni por un momento. Hay que pensar y hay que deleitarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. Claro que sí. Pero también necesitamos detenernos y recordarnos de quién es Él. ¿Quién es Él? Él es Dios. Él es el creador de todo. Él es quien sostiene a todo. Y Él, ese hombre que también es Dios, fue quien vino y entregó su vida por nosotros. Fue Él quien se hizo carne y vivió una vida perfecta sin pecar, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Es el primogénito de Dios quien vino a rescatar a nosotros los pecadores. Él no sencillamente es. Muchas personas cuando hablan de Jesús, y más en esta temporada, sí, Él es la razón para la temporada. He's the reason for the season. Y hablan de Él, pero es que no solamente es la razón para la Navidad, sí lo es. Él es más que eso. Él no es un amuleto de suerte y mencionamos a Jesús cuando necesitamos algo o cuando queremos bendecir a alguien. Sí, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús sea bendecido. Y ya no volvemos a pensar en Él. No, Él es ¿quién? Él es Dios. Y Él merece toda nuestra atención. Él merece nuestra adoración. Hay que pensar, hay que recordarnos y meditar. No solo lo que Él hizo, sí, eso es importantísimo, pero también quién es Él. ¿Quién es Cristo? ¿A quién servimos? Servimos al Rey de Reyes, hermanos. Al Creador del universo, a la gente de la creación. A Él servimos. Y yo estoy convencido, yo me incluyo, cuando nos detenemos para meditar en quién es Jesús, ¿qué sucede en nosotros? Nos llena de unas ganas de adorarle. Cuando nosotros pensamos en quién es Él y meditamos en quién realmente es Cristo, nos damos cuenta que Él es el único digno de adoración. Él es el único digno de ser adorado y alabado y obedecido. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios quien vino a rescatarnos. Todo lo que tenemos a Él pertenece. Porque Él es el creador de todas las cosas y Él tiene toda autoridad. Él es quien tiene autoridad sobre nuestras vidas.
meditar en la identidad de Jesús puede animarnos a adorarle más. Así como meditar en la salvación nos llena de agradecimiento, ¿verdad que sí? Cuando uno piensa en que somos salvos por gracia, por nada que hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, eso nos motiva a adorar al Señor. De igual forma, pensar y meditar en la identidad de Jesús y quién es Él, también nos motiva a adorarle. Porque nos abre los ojos a quién realmente es Él. Pero, lo he dicho y lo vuelvo a decir, es bueno. Y debemos también meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos pensar en Él sin llegar al punto donde también nos damos cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto en esta mañana. Jesús, el Verbo, vino y habitó entre los hombres. El Verbo vino y habitó entre los hombres. El apóstol Juan, en versículos 4 al 13, él como que cambia su enfoque, cambia el tema, él deja de hablar de Jesús como el Verbo. Cuando llegamos al versículo 14, vuelve a eso, vuelve a hablar del Verbo. Y cuando nosotros estudiamos, teniendo en nuestras mentes quién es Jesús, cuando estudiamos el versículo 14, lo que vemos ahí, hermanos, es algo asombroso. Es algo que yo creo que con el tiempo lo decimos si lo pensamos, pero es como que, sí, se hizo carne. Sí, Él nació de la Virgen. Pero piensa en eso. El que vivía en la gloria de Dios, el que existía desde antes de toda la creación, entró a este mundo. Se hizo carne. Así dice el versículo 14. Y aquel Verbo, el Creador, el que sostiene a todo, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, por medio de fue creado todas las cosas, dejó la presencia perfecta y santa del Padre y entró en la creación. Esta es una de las diferencias más importantes entre el cristianismo y todas las otras religiones. Porque las otras religiones, ¿qué enseñan? Si haces esto, llegas a Dios. Si obedeces estas leyes, si haces estas cosas, vives de tal manera, tú puedes llegar a Dios. Sin embargo, ¿qué enseña la palabra? ¿Qué enseña el cristianismo bíblico? Que nosotros no podemos llegar al Padre. ¿Y qué hizo entonces el Señor? Él vino a nosotros en la persona del Hijo. No podemos llegar a Él, entonces Él vino a nosotros y entró a este mundo para rescatar que de otra forma estarían perdidos nosotros. No nos podemos salvar. No hay forma de lavarnos de pecado. Y el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Él entró a este mundo para obedecer donde nosotros no podíamos obedecer. Y también para sufrir la condenación y la ira del Padre para que tú y yo no la tengamos que sufrir. El Señor vino a donde nosotros para así rescatarnos. Esa palabra de que Él habitó también se puede entender como Él tabernaculó. ¿Y de qué nos hace pensar eso? Del tabernáculo, ¿verdad? Del templo. En otras palabras, Jesús, Él era la misma presencia de Dios aquí en la tierra entre los hombres. Y eso también nos recuerda de que por eso ya no hace falta el tabernáculo, ya no hace falta el templo, porque la presencia perfecta de Dios ahora se encuentra en Cristo. Y parte de las buenas nuevas es que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y ahora la presencia de Dios está ¿dónde? Ahí con nosotros. ¿Y es por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando se reúne la iglesia, ahí también está la presencia de Dios de una forma especial, porque cuando todos los santos del Señor se reúnen y su presencia, su Espíritu Santo está en nosotros, pues mira, entre nosotros ahí está ¿dónde? Está el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos en Cristo.
La presencia perfecta de Dios se halla en Cristo y nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios por medio de nuestra fe en Cristo. Y también hay que reconocer que cuando Él se hizo carne y entró en este mundo, hermanos, Él no perdió nada de su deidad. Él no dejó en ningún momento de ser Dios. Es por esto que yo creo que en parte Juan dice lo que dijo en el versículo 14. Y vimos, después que Él se hizo carne, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿A qué se está refiriendo Juan, tú crees, cuando dice vimos su gloria? Primero yo creo que sí está refiriéndose a la transfiguración, ¿se acuerda? Él estaba en el monte y ¿qué hizo Jesús frente de él? Se transfiguró. Entonces, de una forma muy literal, Él vio a su gloria. Pero encima de eso, en adición a eso, Él estuvo con Jesús día tras día por 3 años. Y Él vio sus sanidades, vio sus milagros, escuchó su enseñanza. Entonces, por medio también de todas esas obras, yo entiendo que vieron su gloria. Lo vieron con sus propios ojos. Ahora, mantén eso en tu mente y mira conmigo de nuevo el versículo 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Juan vio su gloria y su plenitud, de su plenitud. Nosotros los cristianos en todas partes disfrutan de gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué está comunicando Juan aquí? ¿Cuál es la imagen que él está pintando? Que cuando el Verbo se hizo carne, cuando Jesús se hizo hombre, Él no perdió nada de su deidad. Él no perdió nada de su plenitud. Él no perdió nada de su gloria. Nada. Es completamente hombre, pero es completamente Dios. De hecho, Él es tan poderoso y lleno de gloria que aún Juan dice que de su plenitud, todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo para su salvación, puede disfrutar de su gracia sobre gracia. Podemos recibir de su justicia. De su plenitud nosotros somos salvos, somos perdonados y somos redimidos. Como hijo de Dios, como el Verbo, Él pudo obedecer la ley de Moisés perfectamente. Pero también, por medio de su obediencia, ¿qué hizo? Nos libró de la condenación de la ley que Dios dio a Moisés. Porque murió en nuestro lugar. Pagó la paga del pecado, que es la condenación y ira de Dios. Lo pagó en nuestro lugar. Nos libra de las consecuencias. Y en Él, ¿qué hallamos? Vida, gracia, perdón. Sufrió la ira del Padre para que tú y yo no la tengamos que sufrir, hermanos. En Jesús vemos como el Señor hace por nosotros lo que jamás nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Jamás. Aun cuando estábamos muertos y perdidos, vino Jesús y murió por nosotros. Y nos rescata a todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Él. Cuando entendemos esto, cuando entendemos quién es Jesús y tenemos claro lo que Él hizo por nosotros, pensar en que necesitamos a Cristo, más necesitamos a las obras, no me cabe en la mente, hermanos. Él es todo. Es por gracia. No hay nada que nosotros podemos añadir a lo que Jesús ha hecho. Las enseñanzas de que necesitamos a Cristo, más este otro profeta, o apóstol o Mesías, es locura. Necesitamos a Cristo, pero también hay que aportar nuestras obras. Eso está al revés. Él lo hizo todo. Lo único que merecemos es la condenación. Y Dios en su amor envió a su Hijo y Él logró la salvación por nosotros en su totalidad.
Por gracias somos salvos, hermano. Por gracias somos salvos. El Verbo se hizo carne para que podamos ser perdonados, redimidos y rescatados una vez y para siempre. Lo único que hacemos nosotros es ¿qué? Es aferrarnos a Cristo. Es aferrarnos a Él y poner nuestra confianza en Él. Es creer que Él sí vino y vivió una vida perfecta, que murió en la cruz por nuestros pecados y que al tercer día se levantó de la tumba. Nuestra esperanza está en eso y en eso nada más. Y por nuestra fe en Él, tenemos la certeza que también seremos salvos y resucitados con Él en un momento dado. Entonces, todo aquel que no conoce a Cristo, yo te invito a que pongas tu fe en Él, que te arrepientas de tu pecado y creas que Él vivió una vida sin pecar, que murió en la cruz y que pagó la consecuencia del pecado por ti, y que por medio de la fe en Él también puedes ser salvo. Y los que ya somos salvos, los que ya somos cristianos, los que sabemos por fe que ya estamos en Cristo, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude en estas Navidades a no solamente enfocarnos en Él y recordarnos de Él, pero sino por su gracia, a hablarle a otros de Él, a hablarle a otros de lo que Él ha hecho por nosotros, de quién es Jesús y lo que Él logró por medio de su vida, muerte y resurrección. Mientras meditamos en el Evangelio y la identidad de Cristo, que el Señor nos motiva a todos a también hablar del Evangelio y de la identidad de Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, quien también vino voluntariamente a rescatar a pecadores como nosotros. Señor, pedimos que tú uses el Evangelio para rescatar a quien a ti te parece, Señor. Tú eres capaz y eres poderoso para salvar a quien tú quieras, Señor. Entonces pedimos que estas semillas caen en buena tierra y den fruto en la vida de todo aquel que no te conoce. Y a la misma vez, Señor, te pedimos una vez más que tú nos ayudes a hacerte fiel en testificar de lo que tú has hecho por nosotros por medio de la cruz del Calvario. Gracias por la salvación, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en Él. Y gracias, Señor, también por la iglesia, porque nos das hermanos y hermanas en la fe con quien también podemos deleitar y disfrutar de esta grandeza. Bendito eres, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie.